Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que nuestra mente esté alerta, que estemos dispuestos para escuchar tu palabra, Señor. Oramos para que renueves nuestra manera de pensar, que alumbres nuestro entendimiento para ser hacedores de tu palabra, para vivir cada día por fe, Señor, conforme a tu palabra y menos por vista, sabiendo que tu palabra permanece para siempre, es la misma, pero las circunstancias y las situaciones cambian, pero tu palabra permanece y está por encima de estas situaciones. Señor, pedimos que no haya distracción y que sea clara tu palabra en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a compartir, somos competentes. Vamos a compartir, somos competentes. La competencia, hablando del primero en lo natural, son las habilidades, el conocimiento y las actitudes con P que todos tenemos para desarrollar una labor, una profesión o un deporte o un hobby, algo que usted hace. Dice, alguien es competente porque tiene esos conocimientos, esas habilidades y esas actitudes para poder hacerlo. De hecho, en el mundo laboral, cuando están buscando una persona, le hacen pruebas. ¿Y qué es lo que están midiendo en las pruebas a la persona? Si la persona es competente. ¿Y por qué? Porque en la medida que la persona sea competente, va a lograr, va a llegar al logro, a la meta, al objetivo, lo va a poder cumplir. ¿Sí? La tarea que se le encomiende, el objetivo que tiene, lo va a poder hacer, va a lograrlo. ¿Qué sucede en nuestra vida, ya hablándolo en la parte espiritual? Que en ocasiones tenemos esas actitudes, tenemos los conocimientos y las habilidades, pero no nos vemos competentes. Pensamos que no lo podemos hacer, nos vemos inseguros, hablando lo natural. El otro ejemplo es la otra línea, lo opuesto. Tenemos los conocimientos, la competencia y las habilidades, pero nos vemos demasiado competentes, o sea, sobrados. Es el otro extremo. Ambos extremos son malos, ¿sí? Ambos son malos. Ejemplo, Nabucodonosor llegó al punto de sentirse competente en lo que él hacía, que era gobernar y ganar territorio sobre la tierra, ser la cabeza de oro del primer imperio, que llegó y dijo, todo lo que yo he construido, todo lo que he hecho por mi poder, por mi fuerza. O sea, llegó al punto de sentirse tan competente que no necesitaba de Dios. Entonces estamos compartiendo, somos competentes. Es saber que Dios a todos nos dio unos conocimientos, unas habilidades y unas actitudes. Unas venimos, otras las adquirimos. Pero somos competentes y tenemos que tener en cuenta que es gracias a Dios y es lo que vamos a ver, tanto en lo natural como en lo espiritual. Tanto en lo natural como en lo espiritual. Entonces, cuando Dios llama, vemos en la Biblia que Dios llamó a personas y sucede algo que la persona no se ve competente. Cuando Dios llama con un propósito, con un objetivo. O sea, que Dios te llamó con un propósito, con un objetivo. En el pacto de gracia, el propósito que Dios llama es a disfrutar de su reino aquí en la tierra, a llegar a la estatura de Él, a la meta, al varón perfecto, a disfrutar de su gloria aquí. Una vida que solo brinda Jesucristo el Señor en medio de las diferentes situaciones. Entonces, hay una historia que Dios llama a Moisés y lo llama con un propósito.
con una meta clara, un objetivo claro, que era ir y sacar el pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Cuando llama Dios a Moisés, Moisés no se ve competente y Moisés dice: ¿quién soy yo para que vaya al faraón? Y el faraón deje salir al pueblo. ¿Quién soy yo? ¿Qué dice Moisés? ¿Quién soy yo? No se ve competente. O sea, oiga, busque a otro, envíe a otro. Yo no puedo. Se equivocó de persona. Dios te llamó a una vida maravillosa y hermosa aquí en la tierra. No importa la edad que tengas, no importa cómo hayas vivido en el pasado. Lo hermoso del reino es ahora, ahora. Y que oramos para que sea claro que Dios te llamó para que de hoy en adelante esa vida vaya avanzando a esa meta en cada área, en todas las áreas. Solo Dios brinda eso. Jesucristo que vive en tu interior. Pero parte de vernos ¿qué? Competentes. Y Dios nos llama y como ejemplo uno dice: no, mi situación. Entonces vemos la situación y decimos: no es posible. No soy competente. Lograr esa meta, no, imposible. Eso no es salir de las deudas. No, ¿cómo? Si la economía del mundo cada día va al traste, del mundo, de Colombia. No, ¿cómo? Si en la ocupación que yo me muevo, mi entorno me está diciendo que cada día está mal. ¿Cómo? En el empleo, la profesión, la ocupación. Porque nos movemos y creemos en lo que vemos y la situación. Moisés, cuando Dios le dijo, ¿quién soy yo si donde usted me envía que vaya, me están buscando porque yo maté a alguien? Moisés no se veía competente, pero Moisés no fue el único. Cuando Dios llama a Gedeón, lo llama con un objetivo claro. Los madianitas iban donde el pueblo de Israel y se le llevaban toda la cosecha. Y lo tenían esclavo y lo tenían mal, los madianitas, al pueblo de Israel. Entonces Gedeón estaba trillando y estaba guardando lo que él había cogido, lo que había cosechado, y lo estaba guardando para cuando vinieran no lo robaran. Y Gedeón, Dios le dice: usted es el líder que va a sacar al pueblo a enfrentarlo y liberarlo de esos madianitas. Y Gedeón dice: ¿y quién soy yo? Si la tribu más pequeña y yo soy el más pequeño y somos pobres, ¿con qué recursos vamos a hacer eso? Se equivocó de persona. Porque ellos no se vieron ¿qué? Competentes. ¿Qué le dice Dios a Moisés y qué le dice Dios a Gedeón? No me equivoqué. Dios no se equivoca. Dios sabe, porque es Él el que hace en nosotros. Él sabe qué ha puesto en nosotros. Entonces Dios te llamó y sabe qué hay en tu interior, ¿sí? Para disfrutar de esa vida. Es lo hermoso. Entonces, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Entonces en el versículo está hablando la palabra que los que Dios llama no son muchos, que lo natural se busca. En una empresa, hablando de lo natural, pues busca personas que cumplan las actitudes, las habilidades y el conocimiento para el cargo, para poder desarrollarlo. No van a buscar una persona que sea inepto o inexperto. No, eso no lo hace una empresa. Así se mueve el mundo. Pero cuando vamos a la palabra, a disfrutar del reino de Dios, tanto en la parte espiritual como natural, tienes algo diferente que Dios te llamó, Dios nos llamó. Y cuando Dios llama, dice que entre los que llama, naturalmente no hay poderosos, no hay sabios, no hay nobles. O sea, gente que tenga los requisitos que demanda llegar a la meta. Tener una buena economía, una buena salud, una buena familia. Sí. Vivir cada día pleno. Vivir apartado del mal. Llegar a la meta. Cada día eso va a ser más que difícil en lo natural. Entonces, dice que si nosotros miramos, uno dice: ¿y Dios por qué nos llamó? ¿Y por qué me llamó a mí si mi comportamiento como es? Si yo como he sido, o aún estoy
congregándome y uno dice, pero si yo sigo siendo el mismo, ¿por qué me llamó si sigo siendo el mismo? Dios no se equivoca y oramos para que sea un alto en nuestra vida, que Dios no se equivocó en llamarte a conocer la verdad. Solo que a través de la prédica, lo que hemos compartido los domingos, oramos que sea claro lo que debemos de ver por fe. Cuando dice en Hebreos 11, por fe Moisés, por fe Gedeón. O sea, ellos lograron las cosas, pero fue algo que es la fe, que Dios nos llamó a cada día a fortalecerlo. Al seguir en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27 y 28, dice, como no somos muchos con las capacidades, al contrario, la mayoría de nosotros como somos, como dice aquí, 1 Corintios 1, 27, 28, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. En lo natural hay gente que es muy inteligente, en lo natural, muy sabia, y aparentemente no necesitaría de Dios, aparentemente, porque logran un resultado, aparentemente. Entonces dice que Dios, ese escogió, llamó, está hablando de aquí, a quien lo necio. Y necio es la persona que sabe que tiene que hacer algo y no lo hace. Y uno mira y dice, oiga, uno es necio. Yo sé cosas que debo de hacer y aún no las hago. Pero Dios nos escogió aún siendo ¿qué? Necios. Pero no nos escogió para seguir siendo necios, sino para avergonzar ¿a quién? Al sabio. Significa que esa necedad a través del tiempo, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Pero Él nos escogió, no escogió a usted sea sabio para yo llamarlo, no, escogió lo necio. Luego dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil del mundo para avergonzar ¿a quién? A lo fuerte. Todos, uno dice, pero cada día me veo con muchas debilidades y aún. Entonces, esa debilidad no lo tiene en cuenta Dios para el llamado. Dice, no es que yo soy malo y no cambio y sigo siendo el mismo. Y a veces pensamos que empeoramos. Dios dice que llamó lo débil, ¿sí? Lo débil, pero no para seguir siendo débiles, sino que Él va a ser en nosotros. Y dice el versículo 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Qué es vil? Es lo ruin, lo torpe. ¿Y qué es menospreciado? Lo escaso de valor. Menospreciado, que no se valora. Y un ejemplo de menospreciado fue David. Cuando leemos la historia de David, David era menospreciado, no le tenía valor. ¿Y quién no le daba valor a David? Las personas que lo amaban. Su núcleo más cercano no le daban valor, lo menospreciaron. ¿Quiénes? El papá, la mamá, los hermanos. Su entorno más cercano no le dieron valor. Cuando llega el profeta a decirle que en esa familia estaba el próximo rey de Israel, el padre saca muy orgulloso al primogénito. O sea que al primogénito le daba valor. ¿Y el hijo cómo se sentía? Pues bien. David no estaba ni en la reunión, no había ni sido llamado para la reunión cuando llegó el profeta, menospreciado. Y dice que él escogió lo menospreciado y lo vil. Eso a veces tenemos el entorno donde nosotros nos han menospreciado. O sea, dicen, pero ¿cómo? ¿De a dónde? ¿Cuándo? Y ahí me incluyo, familia. Dice, ¿cómo? Pero es que Dios llama al menospreciado porque ese menosprecio es de un entorno. No es que tengamos ese poco valor. No. Es que la gente no lo ve, no lo nota. El papá no notaba qué tenía David.
Los hermanos no notaban que tenía David. ¿Quién sí sabía que tenía David? Dios. Entonces sale la reunión y coloca a todos los hermanos. Y el profeta le dice, pero venga, es que Dios dice que aquí está el rey y no nos vamos a sentar a la mesa hasta que no identifiquemos cuál es el rey. Y entonces, ¿y no falta alguien o qué? ¿Cómo sería el menosprecio que ni se le pasaba por la mente que tenía otro hijo? Pero venga, escúlquese, que aquí debe haber alguien más. Y para allá el papá, sí, ya me acuerdo. Allá hay uno, por allá cuidando las ovejas, porque eso, pobre muchacho. Recuerda que los hermanos estaban en la guerra y David fue a llevarle la comida. Era el Rappi de la época, era el que llevaba la comida. Él fue a llevar la comida y los hermanos en la guerra frente a los filisteos, porque David no era un guerrero. Y en ese momento el que no era guerrero, menospreciado, no sirve. Usted por allá, un ladito, por allá. Pero cuando él dijo, sí, tengo uno, entonces el profeta le dijo, llámelo. Llegó David y Dios le dio el valor. Dios sabía que tenía David. Entonces, ¿qué te ha dicho tu entorno? Dice la palabra que somos competentes. Pero esa competencia, oramos desde ahora, la da Dios. Nos la da Dios. No podemos ni caer nosotros, sentirnos que no podemos, ni tampoco irnos al extremo de Nabucodonosor, que lo podemos todo. Somos tan competentes que no necesitamos de Dios. No, somos competentes gracias a Dios. Entonces, ¿Moisés logró el objetivo que Dios le propuso? Sí, gracias a Dios. ¿Y Gedeón logró lo que Dios le dijo? Sí, gracias a Dios. ¿Tuvieron adversidades ambos? Claro, pero lograron. El objetivo se cumplió. Dios nos llamó. Dios nos llamó a cada uno de nosotros con una meta y un objetivo claro: transformar nuestra vida, transformar tu vida, disfrutar de una vida que solo Él brinda, nadie más, familia. Y nos llamó adicional para correr su palabra. Y Dios está dando todos los medios y los recursos en lo natural y está alumbrando nuestro entendimiento cada día a ser más claro que somos competentes para llevarla. Así debemos de sentirnos, porque Dios nos va a usar a cada uno de nosotros para contar la palabra. ¿Quién hace el resto? Dios. Y Dios cada día está haciendo más milagros y está haciendo su obra en nosotros. Entonces Dios escogió todo eso, pero no es para seguir vil ni menospreciado. Después que Dios llamó a David, usted lee la historia, ya el papá, al pasar los meses y los años, ya no menospreciaba a David. Y los hermanos ya no lo tenían en poco. Usted viene de chismoso aquí, no, vaya, cuide las ovejas. Ya los hermanos no le decían eso. Los hermanos se le unieron para después ir a pelear con David, porque resultó que David era un guerrero y nadie sabía. ¿Quién lo sabía? Dios. Entonces, en tu interior está la gloria de Dios, está la presencia de Dios. Y Dios hace en nosotros, en toda la parte espiritual, pero también en lo natural. Tenemos, hablando de lo natural, se habla en la parte empresarial de la ventaja competitiva. Y es que unas personas tienen recursos que le dan una ventaja frente a otros que tienen menos recursos. Una ventaja competitiva se habla. Entonces, cuando conoces que Dios te llamó y está en tu interior y que es un Dios real y vivo, comienzas a enfrentar las cosas con la ventaja de conocer quién es Dios que está a tu favor. Entonces, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Si hoy no te estás sintiendo competente, o sea, de lograr un objetivo, una meta, tanto en lo natural como en lo espiritual,
En lo natural, pues, debemos de hacer lo que nos corresponde, estudiar, practicar, pero ese conseguir el resultado, que es colocar las cosas, las personas, que Dios respalde ese trabajo, como lo hacía con José, que dice que todo lo que hacía José, Dios lo hacía prosperar. Entonces José lograba el objetivo, era competente porque tenía esa ventaja, llamándolo de alguna manera natural, que era Dios a su favor. Dios está a tu favor en tu trabajo. Dice que no te deja avergonzar. Dios te da sabiduría, te da conocimiento, hallas gracia delante de las personas, como clientes, jefes, subalternos, pares, y Dios te da todo eso. Entonces dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene nuestra competencia? Entonces regresamos a las prédicas anteriores. Entonces Jesús habló del árbol, de la rama y del fruto, y habló del yugo. Y cuando hablaba del árbol, de la rama y el fruto, la rama, ¿qué le corresponde? Estar siempre unida al árbol, para que pueda salir un fruto. Todos nosotros somos pámpanos, ramas, desde que llegamos a la tierra. Dios vive en nosotros, siempre. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que nosotros nos sentimos competentes en nosotros mismos y que no necesitamos de la relación con Dios. Entonces esa unión es la relación con Dios que hablaba María Angélica al inicio. Una relación personal, no ritos, no sacrificios, no penitencias, no promesas a Dios. No, saber que somos escogidos de Dios y lo necesitamos tanto para el mundo natural como para disfrutar de su fruto, de la paz de Él, del gozo de Él, de la paciencia de Él, lo que solo Él da. Por eso dice la paz de Dios, no dice la paz de alternativas, la paz de Dios. O sea, solo Él da esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Oiga, Señor, yo quiero disfrutar de esa paz. En medio de la adversidad y la dificultad, un alma callada, tranquila, ¿cómo es posible? Porque Él lo hace. Entonces, oramos para que sea claro, no importa el tiempo que llevemos. Lo hermoso del reino es que es ahora. O sea, eso no cabe en la mente de uno, que uno se levante un día y que todo cambie. Es real. Usted se levanta un día y todo cambia. ¿Por qué? Porque usted se dice, Señor, ha sido claro que mi vida, la competencia mía, lograr el objetivo, tanto lo natural como espiritual, proviene de usted. Lo necesito. Cuando dice la palabra, no que seamos competentes por nosotros mismos, es que lo necesitamos. Y hay un mundo que nos presenta resultados, las personas resultados en lo natural y supuesta un alma tranquila sin necesidad de la palabra de Dios. Eso es un engaño. Es un engaño. El único que logra eso es Jesucristo el Señor, la gracia, conocer la palabra, y Dios te ha llamado para eso. Y como decíamos hace 8 días, es sencillo y fácil. Entonces, el transitar la vida, sabemos que la competencia viene de Él y Él nos llamó a heredar bendición. Nos llamó a una vida en santidad. Nos llamó a una vida que dice que nos va restaurando a su misma imagen. Eso lo hace es Él. Aquí en la tierra lo hace Él, nos va transformando nuestra alma. También dice que llevó las enfermedades, que por su llaga hemos sido curados, que se llevó el pecado, que se hizo pobre para enriquecernos, nos dio talentos y dones, que hemos de salir a desarrollarlos. Toda esa competencia Él nos la dio, pero lo necesitamos a Él. Cuando Nabucodonosor pensó que la competencia venía de él, fracasó. Entró en disciplina y cuando reconoció que la competencia venía de Dios, volvió al puesto. Y no significa que Nabucodonosor no fuera guerrero y no supiera administrar.
Porque si era el líder, el rey del primer imperio sobre la tierra, pues tenía unas habilidades, unas actitudes y un conocimiento. Pero todo eso, ¿quién se lo había dado? Dios. ¿Quién lo había puesto ahí? Dios. ¿Quién te da en el negocio, tu empleo, tu trabajo? Dios. No importa los entornos, quien nos sostiene es Dios. Es Dios. Uno piensa que el trabajo lo sostiene es el jefe o la empresa o los... No, Dios no lo sostiene. Claro que hemos de desarrollar el trabajo para Dios. Entonces nosotros no trabajamos a la vista, sino para Dios. Hacemos toda la capacidad y Dios nos sostiene y nos respalda en nuestra parte económica, sean negocios, ¿sí?, sean la parte del empleo. Dios respalda eso. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se llega al logro? Entonces todos queremos el fruto, pero Dios nos llamó a algo que a veces perdemos de vista por estar en el fruto, en el resultado. Entonces en la parte laboral, la empresa ve solo el resultado. O sea, al final, en una empresa, en un empleo, el resultado, su función, lo que usted haga, ¿qué le llegan a evaluar? El resultado. A usted no le evalúan cómo lo hizo. No, ¿qué hace la empresa? El resultado. ¿Qué hace el presidente frente a los accionistas? ¿Qué ven los accionistas? Resultado. ¿Utilidad o pérdida? Ellos no ven nada. No, que trasnoché, que no trabajé, que no, que cerró, que abierto. No. Utilidad. ¿Qué ve una empresa? Su cargo de su función es esto: el resultado. El resultado. Entonces, en la parte comercial, yo le decía a las personas que trabajan conmigo, recordemos cuál es el resultado. Pues a usted no le pagan por visitar gente. ¿A quién le pagan por visitar gente? Al visitador médico. Pero un vendedor, ¿cómo gana? ¿Por visitar o por hacer una venta? Por hacer una venta. Entonces yo les decía, enfóquese en hacer la venta, logre la venta, no en visitar, la venta. Porque si usted comienza, no, yo 20 y nada, y 30 visitas y 10, pues se desgasta. Tiene que hacer un análisis antes, natural y todo, pero es la venta, porque usted gana es por el resultado que es la venta. Nosotros, en lo natural, queremos la vida en santidad, queremos una vida apartada del mal, queremos que tengamos un cuerpo sano, tener un alma en paz, en reposo, queremos una familia maravillosa, queremos disfrutar de la paz de Dios, el gozo, queremos una buena economía, queremos estar seguros y tranquilos sobre la tierra. Todo eso lo queremos, o sea, el fruto, todo lo queremos, pero el reino de Dios funciona diferente al mundo. Mientras el mundo se enfoca en el resultado, no importa, no, usted no importa, es el resultado, así es el mundo. Los principios del reino son opuestos al mundo y a veces nos enfocamos en la vida en santidad y que somos nosotros, o enfocarnos en eso y perdemos de vista que así no funciona el reino. O la economía, hablando del reino. ¿Dios dónde te llamó a vivir? En el reino de Dios. No importa el lugar que estés en el mundo, ni la generación, el reino es el mismo, funciona. Y ahí nos perdemos porque pensamos que el reino funciona como el mundo. ¿El mundo qué le interesa? El resultado. Entonces está una empresa y al final del año, utilidades. Aplauden y todo bien. Al final del año, pérdidas. ¿Será que hay aplausos? ¿Será que todo está bien? Problemas. Porque el mundo, ¿qué ve? Resultados. Tan hecho que a un empleado le hacen un seguimiento cada 3 meses, cada 6 meses, y le ven es el resultado. Le hacen unas sugerencias, pero el resultado. ¿Necesitamos qué? El resultado. En el reino de Dios funciona que el resultado son las acciones que hacemos para que se logre algo. El resultado en el reino está. De antemano el resultado está.
Mira, de antemano está. Eso se va a dar. Por eso dice que con fe y paciencia se heredan las promesas. Eso está, Dios no miente. Tu economía, tu familia, tu salud, no importa cómo esté hoy la situación, al nosotros hacer lo que dice la palabra, ese resultado va a llegar en 1 año o en 20 años, pero llega. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9. Fiel es Dios. ¿Cómo inicia el versículo? Fiel es Dios. Nos recuerda que Dios es fiel en medio de un mundo que uno es infiel. Uno es infiel con uno mismo, con los propósitos que uno tiene en lo natural. Uno es infiel. Entonces nos dice, Dios es fiel. Uno mira el entorno y las personas que nos rodean dicen, no, pero fidelidad, eso no existe. Pero ¿qué nos dice el versículo? Dios es fiel. Y en otro versículo dice que Dios permanece fiel. Así seamos infieles. Entonces Dios te llamó a disfrutar de un reino, saber que eres competente, que somos competentes, pero viene de Él, porque Él es fiel, Él permanece fiel. Esas promesas no van a cambiar porque nos comportemos mal, la promesa está intacta. ¿Qué es lo que va a pasar? No la vamos a disfrutar, pero ahí está la promesa. Entonces dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? A la comunión. Jesucristo dice su Hijo, Cristo, que es la imagen de Dios, Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, tomó cuerpo. Jesucristo es el Señor, Él vive en nosotros. Dios nos llamó a una relación con Él. Dios nos llamó a una relación con Él. Sí nos llamó a heredar bendición. Sí, Él te llamó a heredar bendición, pero antes de llamarte a heredar bendición, te llamó a una relación con Él. Dios te llamó a tener una buena economía. Sí, pero antes Dios te llamó a una relación con Él. Dios te llamó a que tengas buena salud. Sí, pero antes Dios te llamó a una relación con Él. Dios te llamó a tener una alma limpia, pura. Sí, pero antes te llamó a una relación ¿con quién? Con Él. Por eso se llama resultado. El resultado es porque se hicieron unas acciones y se llega a un logro. Entonces, la palabra dice el versículo que fuimos llamados a una relación con Él. Y se nos olvida. Nos enfocamos tanto en el resultado que se nos olvida lo sencillo y lo simple. Se nos olvida lo primero, las acciones que hemos de desarrollar, porque el resultado está. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, usted va a ir a la tierra prometida, usted lo va a hacer. La competencia la dio Dios. Moisés tenía unas habilidades y unas actitudes y unos conocimientos que él no se había dado cuenta. Pero hablando de lo natural, ¿por qué? Porque Moisés estuvo 40 años en la casa de Faraón en Egipto. Él creció, él aprendió, le enseñaron cómo era Egipto. Él conoció todo eso. O sea que tenía un conocimiento, sabía cómo se comportaba, cómo era el faraón, todo lo conocía. Y luego pasa 40 años viviendo en el desierto, aprendió a vivir en el desierto, conoció las habilidades, todo. Por eso en nuestra vida, todo lo que sucede, absolutamente todo, tiene un propósito, familia. Uno dice, ¿y yo para qué aprendí esto? Esto nunca me sirvió. Ojo, todo lo que aprendemos, todo lo que usted ha vivido, tiene un propósito. En algún momento, ¡pum!, lo usas. En algún momento, ¡pum! Y recuerda la historia de Steve Jobs. ¿Por qué tenemos todo ese tipo de letras en el computador? Porque el genio un día le dijo al papá y la mamá, no me pague universidad porque ustedes están quedando sin plata. Yo miro cómo salgo adelante. Y un día entonces él solo asistía a clases
y vio tipos de letra, ¿ve? Y él no dijo, en el futuro voy a construir un computador y el computador va a tener diferentes tipos de letras, entonces yo voy a entrar a este curso porque en 5 años, en 7 años lo voy a usar. No. Él llegó y miró esa clase y dijo, ve qué interesante tipos de letras, y se metió. Aprendió, conoció, pero no sabía para qué lo iba a usar. El mundo a veces nos encierra en cosas que usted tiene que aprender esto para que lo utilice acá. Pues sí, hay cosas que son así, pero otras no, así no es. Pues el personaje siguió su vida y cuando llegó el momento de que quería cambiar el mundo, dijo, en cada casa debe haber un computador, y le contó a los otros y lo menospreciaron. Le dijeron, hermanos, eso no se puede, está loco. Pero él, con eso que le había puesto, ¿quién? Pues Dios. ¿Y por qué? Avanzará la ciencia. Él venía con algo. Y entonces llegó el momento en que dijo, un computador, tipos de letras, alzó la mano. Yo estudié eso y lo colocó. Moisés estuvo 40 años. Él sabía cómo era. Todo lo que has aprendido lo vamos a usar, lo vas a utilizar en tu vida, en las cosas del día a día. Entonces, esa relación con Dios son las acciones que necesitamos para el resultado tan anhelado. Un ejemplo dice, ¿y para qué me sirve a mí orar y leer la palabra en las cosas del dinero? ¿Para qué me sirve a mí leer la palabra y orar para hablar del dinero y el manejo del dinero? Eso no sirve. ¿Para qué me sirve a mí la palabra y hablar? Para relacionarme con la gente y todo. Eso no sirve. Pero son errores. Resulta que el manejo del dinero, los principios y los fundamentos sobre el manejo del dinero, ¿en dónde están? En la palabra. Pero no solo eso, sino que en el tema del dinero y de la palabra para la vida plena, quien es el único que no permite que en nuestra mente se inunde el alma de la avaricia y la codicia, es Dios. No hay nadie más. No hay un conocimiento ni una teoría que logre que la avaricia y la codicia no enreden tu alma. No existe. Lo hace solo Dios. Entonces, ¿por qué es necesario las acciones? Porque el resultado ya está. Mira qué descanso. Las acciones porque el resultado ya está. Si usted nota, Dios le decía al pueblo de Israel, vaya y tomen esa tierra. Y antes de ir a la guerra le decía, ya el pueblo está vencido. Ya usted va a ir y ya está vencido. Pero el pueblo llegaba y tenía que pelear, tenía que hacer cosas. Pero ya Dios le había dicho, la victoria es suya. De antemano se sabía. Por eso dice, toca y se abrirá, busca y encontrarás. Vas a hallar. Entonces, ¿qué sucede? En la economía, en la relación con Dios, ¿qué acciones debemos de hacer? Lo primero que hizo Dios para que te llamó es para una relación íntima con Él, para que lo conozcas, porque se está revelando a tu vida. A tu vida. Él es quien te hace competente, tanto en lo natural, dice que no te va a dejar avergonzar, como en lo espiritual. Una vida en la cual el alma cada día es purificada por Él, que vive en ti. Y en lo natural, Dios no te va a dejar avergonzar y vas a conseguir el resultado gracias a Él. Porque así como hizo en José, que hacía que prosperaba todo lo que hacía, pues lo hace en tu vida. Él nos guarda del devorador, Él nos aparta del mal, lo hace Él en lo natural. Te da la idea, te alumbra el entendimiento, te coloca lavado. ¿Cuándo debes de callar? ¿Cuándo hablar? Todo lo hace Dios, pero para que suceda eso, necesitamos esa relación que al inicio decía María Angélica, que enfatizó, que ¿qué es? Una buena relación con Dios, que era orar, congregarse, leer la palabra, asistir a un estudio bíblico, las reuniones de esposos, la reunión de la alabanza, pero todo eso combinado con el paso de fe, actuar. Gracias, bendecida. La relación con Dios. Esas acciones va a dar el resultado, ya está.
En la oración usted le va a pedir dirección a Dios. Y Dios te dirige. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Qué decía el versículo al inicio? Dios es fiel. Le cuento un testimonio personal que era que a los 19, 20 años no sabía qué hacer. Mi mamá desde pequeño me habló de Dios. Me dijo, todo lo que usted necesite, pídaselo a Dios. No se lo pida a una persona, pídaselo a Dios. Y llegué a pagar servicio y pues en Cali eran empresas y yo fui a trabajar y dije, no, esto no, me sentí, no, esto no era turnos, no. Perdí a ver el partido de la América, entonces eso no podía ser así. Entonces me salí y le dije, mamá, eso trabajar en una empresa no me gusta. Y entonces no sabía qué hacer. Pero mi mamá decía, pídale a Dios. Luego cuando leí la palabra es que dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Le decía a Dios que qué iba a hacer yo no sabía hacer nada. Que qué iba a hacer yo, necesitaba dinero, ¿qué iba a hacer? No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Totalmente ido. Pero Dios, como le pedía, Dios es fiel. Y me encaminó donde el entorno ni yo creía que podía hacer algo, que era vender. Aunque usted no lo crea, yo soy tímido. Y si yo soy tímido ahora, imagínate a los 19 años. La familia no podía creer que yo era a vender, y los vecinos, a vender a Mauri. A vender, pues eso no habla, eso no sale de la esquina. A vender, ¿cómo va a vender? Menospreciaron, ¿cómo va a vender? Pero resulta que algo en mí, yo todavía no conocía la palabra, que yo fui al sitio y venta y veía, está chévere, y veía a la gente, y esto está bueno. Algo en mi interior decía, pero no vendí, no vendí ese producto, pero algo había y yo le seguía al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy buscando en la época de periódicos, ventas. Y fui y ahí sí comencé a vender. Y luego pasé a otro lado y dije, no, te voy a buscar otras ventas mejores. Y pasé a otra parte y seguí vendiendo. Y luego, Señor, ya conocí, entré a estudiar. ¿Y cómo? La competencia viene de mí. Entonces ya Dios va guiando, familia. Debemos de pedirle, entonces la relación con Dios, Él nos hace competentes, Él nos guía. Él te guía, Él te guía tu vida, que es lo mejor. Pero es que uno quiere el resultado. No, yo quiero buena economía. Pídele dirección a Dios. No, yo quiero la buena economía sin la dirección de Dios. Así no funciona el reino. Somos competentes porque Él te hizo competente. La competencia nuestra viene de Dios. Tenemos habilidades, claro, todos, en lo natural, pero Dios te las va a respaldar. Así como David sabía la cauchera, la sabía manejar, la sabía utilizar, había practicado. Cuando tumba a Goliat, lo hace porque Dios respalda la habilidad que tiene. Dios respalda y llega al logro matar a Goliat. Dios respalda tu habilidad. Dios lo hace, familia. Dios respalda tu habilidad. Usted llega al logro. Entonces sucede el milagro. Sucede lo imposible en lo natural. Estamos hablando de cosas naturales en tu negocio. Entonces, ¿qué pasa? A veces vivimos en lo natural con nuestra propia capacidad. Entonces, mi habilidad va a llegar hasta aquí. De ahí no va más porque humanamente imposible. Pero recuerda siempre lo de José. Dios prosperaba lo que hacía José. Entonces José llegaba hasta aquí, pero resultaba que avanzaba hasta acá. ¿Y por qué avanzaba hasta acá? Porque Dios. Entonces llegaba a un punto él y Dios lo avanzaba más. Pero José tenía una relación con Dios. Gedeón tenía una relación con Dios. Moisés tenía una relación con Dios. Quiero tener una buena salud, pero no hablo con Dios. Sí, quiero tener una buena familia, pero no hablo con Dios. No leo la palabra.
no me congrego, no voy a un estudio bíblico, no estoy pegado al tallo, soy una rama y siempre vamos a ser ramas. O estamos unidos al tallo o no estamos unidos. No dejamos de ser ramas, siempre vamos a ser ramas. Entonces, familia, ¿a qué Dios nos llamó? Dice, fiel es Dios y fuiste llamado a una relación, a una comunión con Él. Te llamó Dios. Entonces la congregación, todos nosotros somos competentes, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y Dios va a usar la congregación y la está usando para llevar la verdad. Y uno dice, ¿y nosotros? ¿La verdad? Si usted nota, lo que compartimos en la congregación se comparte en lo normal de las otras congregaciones que hay. Pues porque no hablan de la gracia, limpio, santo, perfecto. ¿Y por qué nosotros? Porque Dios nos tenía desde antes y nos llamó para cumplir un propósito sobre la tierra, eterno. Entonces, familia, la competencia viene de Él, no de nosotros. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué pasó con Gedeón? Caminaba por vista. ¿Qué pasaba con Moisés? Caminaba por vista. ¿Qué pasa con nosotros? Caminamos por vista. Y Dios, cuando nos llama a la relación con Él, es por fe, iniciando eso, porque es que en Gedeón y Moisés Dios estaba afuera, pero era por fe, porque era que hicieran algo que ellos no podían. ¿De dónde Moisés iba a alimentar a ese pueblo? Y Dios no le contó a Moisés cuando le dijo, era en el camino, ya fue que le mostró. O sea, Dios no le dijo a Moisés, no, Moisés, tranquilo, yo le voy a dar maná, yo le voy a dar agua, yo le voy a colocar una nube, una columna de fuego, yo lo voy a proteger, guardar, usted no le va a pasar nada, tranquilo. No, vamos a colocar 7 plagas, en la última va a salir. No, Dios le dijo a Moisés y fue que paso a paso, paso a paso. Él no veía nada, paso a paso. Entonces Dios nos llamó para pasar de vivir por vista a vivir por fe. ¿Qué es eso en lo natural? Que en lo natural, si nosotros nos hemos movido en lo natural, estuviéramos en la oficina, o sea que no estuviéramos. O sea que no existiría la congregación, familia. No existiría. ¿Cómo tenemos lo de la sede? Porque nos movimos por fe. Una respuesta, una oración lo de este año. Si ustedes recuerdan, estamos orando por streaming y por los paneles. Y es increíble porque si vamos a ver, como lo decía John Jairo en la prédica, si ustedes me preguntaban en ese momento, a Mauri, ¿cuánto hay para el streaming? Nada. A Mauri, ¿cuánto hay para los paneles? Nada. Nada. ¿Pero qué hay? Una relación. ¿Qué hay? Hay una relación. Cuando tienes relación, cuando tienes una relación, Dios en tu interior te va guiando, te dice, muévase, ya, eso va a llegar. Sí, que fue lo de la sede, fue lo del streaming. Y recuerda el testimonio del streaming, lo maravilloso. Conseguir absolutamente todo con descuento, pero con unos descuentos que uno queda y casi compramos en un momento y no pasó la venta. Es increíble, o sea, mire Dios, este es el computador y fuimos no pasó la venta, no pudimos comprar, no la pudimos. Resultaba que al otro día Dios nos iba a mostrar 50% más barato, un mejor equipo. Dios mío, y usa al que menos uno creía, al novio de Andrea que ni sabía, y Camilo, sí, venga, véalo, este es mejor que el otro, más barato. Yo, Dios mío, ayer lo íbamos a comprar más costoso al 50%, o sea, ¿dónde cabe la mente de su familia? Todo lo del stream se compró con descuento. Y los panes que estábamos orando, pues Dios hizo, llegó la provisión, la relación con Dios y Dios hace. Entonces, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, ¿qué sucede en la vida natural?
usted llega aquí a andar por lo natural, usted dice, yo tengo un deseo del corazón. Tengo un deseo del corazón. No, pero no tengo. No, olvidémonos de eso. No, no podemos, no hay. Eso es imposible. Aterrice. Usted vive por las nubes. Aterrice, ponga los pies en la tierra. Eso no es posible. Y entonces uno dice, oiga, sí, ¿no? Vivimos por vista. Entonces Dios te llamó a una relación con Él para pasar de vista a fe. Y fe es en esa relación de leer la palabra, de orar, del estudio bíblico, de congregarnos, lo que estamos haciendo hoy de manera virtual o presencial, lo que estamos haciendo cada día, esa relación, en la semana congregarnos, una vez el estudio bíblico, en el tiempo, Dios comienza a hacer tu vida y usted comienza a pasar una vida de fe que es su palabra, se cumple. Entonces usted tiene un deseo del corazón y usted dice, no, pues Dios va a hacer algo. Ahora no tengo, pero porque no tenga hoy no significa que Dios, yo tengo un talento, un don, Dios va a abrir las puertas, va con las personas indicadas, voy a trabajar y en 30 años lo voy a lograr. Se logra, Dios hace el milagro. Entonces, familia, la fe es que hay una palabra. Entonces, cuando usted ora y lee la fe es por el oír y oír la palabra. Entonces usted lee la palabra y comienza en esa relación con Dios y Dios comienza a afirmarte en la fe. Dios dijo, en una prédica decíamos, ¿y por qué? Porque Dios dijo. No, pero mire el entorno, Dios dijo. No, pero mire la situación, Dios dijo. Pero mire lo que está pasando, Dios dijo. El mundo escucha muchas voces, pero a ti Dios te llamó para que escuches su voz. En medio de todo ese ruido, escuche su voz para usted transitar ese camino de fe, no por vista. Moisés se movió por fe y no supo. Gedeón se movió por fe y no supo. Nosotros nos movemos por fe sabiendo la competencia. ¿Por qué este año te va a ir cada día mejor? ¿Por qué tu economía cada día va a ser mejor, tu familia y todo? Porque está lo primero, las acciones que necesitas para ese resultado tan anhelado. Usted está orando, está leyendo la palabra, un estudio bíblico y congregándose. El resultado va a suceder. ¿Por qué? Dios va a alumbrar el entendimiento, va a cambiar la manera de pensar, poco a poco, conforme a la palabra. Un Dios que no hay nada imposible, donde la persona es transformada. Si era perezoso, deja de ser perezoso. Si era una persona irresponsable, deja de ser irresponsable. Si tenía un vicio, pues el vicio se va abandonando y la persona cambia. Al cambiar, pues su hogar cambia. Si había un vicio de alcohol y lo deja, ¿qué va a pasar en el hogar? Pues va a mejorar el hogar. ¿Y quién hizo eso? Dios, a través de la relación. Entonces, familia, ¿cómo somos? Es por fe. ¿Dios dónde vive? En nosotros. Dios te escucha. Dios te escucha. Dice que si sabemos que Dios nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Sabemos que las tenemos, dice. Eso es por fe. Con fe y paciencia se heredan. Ya está. Es una herencia que estamos hablando. Pero para eso Él nos hizo competentes. Ya venimos con las habilidades, las actitudes, el conocimiento. Pero necesitamos estar unidos al árbol. Necesitamos cada día, sencillo y fácil. No es que yo me voy donde usted esté. No, es que me voy a una montaña. Allá en la montaña está Dios. ¿Por qué? Está en su interior. No, es que yo me voy a ir allá. Donde usted vaya, va Dios. Entonces, usted habla con Dios donde usted esté, en la condición que esté. Y ese hablarle le tiene que contar cómo se siente, sus deseos, sus anhelos. Esa comunión va a aparecer el resultado. Mira, no hay otra manera, el resultado va a llegar, porque Dios es fiel, Él no miente. Inicia, familia, inicia. Recuerda que lo importante del reino no es ayer, es hoy.
Oiga, sí, yo como que tengo yo quiero todo el resultado, pero acá estoy a medias, cada 5 días oro, cada 8 días leo palabra, de vez en cuando, que muy ocupado. Usted supiera lo ocupado que soy. Si apartas un tiempo cada día, vas a ver que el resultado tan anhelado va a llegar. Porque Dios te va a dar su gozo. Entonces, en la adversidad, usted no va a llegar a gritar a su familia, ni a su casa, ni los va a tratar mal. Porque usted descansa en Dios, que decíamos que hay una promesa que hallemos descanso, que Él nos hace descansar. Entonces usted llega a su casa como si todo estuviera bien. A toda hora un buen ánimo. Pero ¿cómo es posible tener un buen ánimo a toda hora? El gozo de Dios. Lo da Dios, no el entorno, no nosotros. Lo da Dios, familia, a través de leer la palabra y de orar cada día. Leer la palabra y orar cada día y pedirle a Dios que los alumbre el entendimiento. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Fíjate que no dice que nos hará. ¿Cómo dice? Y uno dice, pero el nuevo pacto que es de santidad, y yo no me veo santo, yo no me veo apartado del mal todavía. Cuando dice que nos hizo, significa que tenemos todo lo necesario, que es su presencia en nosotros, que Él nos limpió, nos santificó, nos justificó, nos regaló la vida eterna. Él vive en nosotros, tenemos todo lo necesario. ¿Qué es lo único que necesitamos? La relación con Él. Entonces, Dios está levantando la congregación para que prediquemos el nuevo pacto de gracia, para contarlo. Pero no solo para contarlo, sino que lo disfrutes, que lo disfrutemos. Entonces lo disfrutamos y lo contamos. Lo disfrutamos y lo contamos. En un medio de gran confusión, cada día más confusión. Ritos, ceremonias, penitencias, promesas, carga a la persona, condenación, culpabilidad. Cuando Él te hizo competente. Por eso dice que todos somos ministros de un nuevo pacto. Dice que todos somos colaboradores de Dios porque Él nos hizo competentes. Él, ya cada uno de los que Dios ha llamado, tenemos las habilidades y todo para compartir su palabra. Y Dios está levantando la congregación con ese propósito. Y recuerda que la congregación no es solamente de nuestra generación. Triste fuera que fuera nuestra generación. Esto, todo lo que estamos levantando es porque va a quedar, y Dios, como lo dijimos algún día, Dios tiene ya una persona. Así como cuando Elías, y le dijo Dios a Elías: listo, Elías, busca el reemplazo. Y Elías, ¿quién es Dios? Vaya a buscar a Eliseo. Y Elías se fue para donde Eliseo. Bueno, Eliseo. O sea, que porque se fue Elías y entonces ya se acabó todo. No. Pablo dijo: pronto está mi partida. Pronto está mi partida, pero esto sigue. Todo lo que está haciendo la congregación para que corra la palabra, Dios tiene preparado personas para que lleve la palabra limpia, pura, como lo hemos hecho siempre, porque es Él. Él nos hizo ministros competentes para llevar un mensaje del nuevo pacto de gracia. Dice la palabra: cuando conozcas la gracia de Dios en verdad. Cuando conozcas la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué? Porque usted que tiene su familia y sus amigos, donde van le dicen: allá también hablamos de gracia. Y le dice: lo invitamos al ayuno. Allá también hablamos de gracia, lo invitamos al bautismo. Allá también hablamos de gracia, lo invitamos a la noche de liberación. Allá hablamos de gracia, lo invitamos a que haga pactos con Dios. Y hablamos de gracia. Dios está levantando la congregación porque nosotros no somos una más en el mundo, familia. Y dice: recuerda que lo menospreciado, pues nosotros Dios nos llamó y está haciendo el milagro en nosotros, haciendo en nosotros para disfrutar de su reino, para llevar su palabra,
para llevar su palabra. Dios lo está haciendo, familia. Y en los jóvenes, Dios está haciendo. Familia, es orar, leer la palabra cada día. Cada día. Él te llamó para eso. Mira, Él te llamó, leímos el versículo, Él te llamó a una relación con Él. Cada día, por ocupado. En humildad les cuento un testimonio personal. Dice, no, es que Mauri está dedicado a la palabra, por eso dice. Cuando Dios me llamó a los 20 años, yo estaba totalmente desocupado. Recuerda que no hacía no solo jugar billar y no vendía. Entonces, pero cuando ya comencé al ritmo de la palabra, pues gracias a Dios, Dios va cambiando la manera de pensar y de vivir. Entonces recuerda que yo fumaba y tenía el amigo que me decía, no fume, lo invito al gimnasio. Entonces, estaba trabajando, gimnasio, estudiando y familia y novia. Y en medio de todo eso, cada día hablaba con Dios y leía la palabra. Alguien me preguntó, a Mauri, y la idea de las 5:30, ¿cómo fue que la gente está asistiendo? Le dije, orando. Yo oré porque en la noche la gente no estaba asistiendo el año pasado. Entonces todo es oración, familia. Entonces yo oraba y le decía, Señor, pues necesitamos que la palabra corra. Entonces llamé a alguno y me dijeron, no, ocupado, Amaury, no, ocupado, no. Está bien, están trabajando, están estudiando, la familia, eso está bien. Pero también hay que buscar un espacio. Pues sencillo, hay que levantarse más temprano. ¿Y por qué? Me toca levantarme más temprano, hablar con Dios y leer la palabra para poder salir a trabajar, gimnasio y universidad. Entonces cuando alguien me dice, no, es que usted, bendecido. Dios nos permitió pasar por muchas cosas. Entonces uno sabe cómo es, sí es posible, pero solo se necesita es humildad de saber que lo necesitamos. No como Nabucodonosor. Nabucodonosor se sintió que no necesitaba. No. Entonces, Él nos hizo ministros competentes. Uno dice, ¿y a qué seminario tengo que ir? No. Él ya te hizo ministro un nuevo pacto, que es que la palabra está en ti. Dios va a alumbrar el entendimiento para que nuestro comportamiento sea conforme a la palabra, y lo hace Él. Porque el mundo tiene teología, el mundo tiene historia. ¿Que hay que conocer la historia? Cultura general, claro que sí. Si tienes tiempo de conocer la historia, claro que sí. Pero dedica tiempo para que Dios alumbre tu entendimiento y que revele la palabra que te sirve hoy. Hoy te va a servir porque te va a dar sabiduría ante las circunstancias. Te va a dirigir, te va a apartar del mal, te va a guiar. Dios hace eso, familia. La palabra de Dios. Entonces, en el Salmo 54:4, el rey David recuerda que era menospreciado. ¿Y a dónde llegó? ¿Quién lo colocó? Dios. Dios te llamó a colocarte por cabeza. En medio de la sociedad y la familia donde nos movemos, Dios te coloca por cabeza. Dios, Él te hizo competente. Salmo 54:4 dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El rey David dijo, he aquí, hoy, ahora, Dios es el que me ayuda. Y cuando vamos al pacto de gracia dice, podemos decir confiadamente, Dios es nuestro, confiadamente podemos decir, Dios es nuestro ayudador, Dios es tu ayudador. En la parte natural, Dios te ayuda. En la parte espiritual, Dios te ayuda. Dios no es solamente para lo espiritual, para tus negocios, tu empleo, cómo tratar a los hijos, la relación de la familia, la economía. Dios te ayuda. Dios te ayuda. Dios está a tu favor. Es quien te ayuda. Entonces, familia, Dios nos llamó para que conozcamos que somos competentes. Tenemos la capacidad, tanto en lo natural como en lo espiritual, al depender de Él. O sea, nuestra competencia nunca va a llegar a que caigamos a la altivez. Nunca, porque eso nos va a destruir. Vamos a cada día avanzar y disfrutar de esa relación con Dios.
Y para finalizar, familia, vamos a Romanos 8:26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pablo dijo, quíteme la debilidad, Dios, y ya vi que está en la carne y ese es el problema, quíteme la codicia. Y Dios le dijo, bástate de mi gracia. En Romanos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dios te ayuda en la debilidad. Todos venimos con flaquezas, todos cada día estamos tratando con eso, pero no tenemos que juzgar ni condenar, conocemos la verdad. Somos humildes, necesitados, pero sabemos que Dios nos ayuda y con la ayuda de Él comenzamos una vida en victoria sobre esa debilidad porque Él ya venció. Somos más que vencedores, Él ya venció. Entonces Dios le dijo a Pablo, no, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, fíjate que Dios nos llamó y nos escogió a nosotros, que somos lo vil, lo necio y lo menospreciado, pero resulta que su poder se manifiesta en nosotros y dejamos de ser, ¿qué? Vil, menospreciados y necios. Pasamos a ser cabezas, sabios, gracias a Dios, ¿sí? Valorados, pero gracias a Dios, a lo que Él hace en nuestra vida. La gente lo nota, dice, oiga, esa persona es otra. Dios ha hecho en su vida. Entonces, gracias a Dios, esa valía ante un entorno cambia. Entonces debemos de saber que Dios es nuestro ayudador, que contamos con la ayuda de Él en las debilidades. No importa la que tengamos, Dios te ayuda y te da la victoria. Así como lo hizo con Pablo, que dice que su poder se manifestó. Entonces, a más debilidad, más poder de Dios se va a manifestar en nosotros. Entonces, familia, somos competentes de un nuevo pacto y Dios está levantando la congregación y está colocando semillas en muchas partes del mundo para correr su palabra. Y todo lo que estamos haciendo es con ese propósito y todos somos colaboradores y parte de ese propósito de Dios, porque eso es de Dios. Él te llamó a una relación con Él porque el resultado ya está. Mira, el resultado ya está. Necesitamos la relación con Dios, leer la palabra y orar, estar en un estudio bíblico y congregarnos lo que estamos haciendo y el resultado va a aparecer. Una buena economía, una buena familia, un alma limpia, pura, una vida en paz y en gozo, que es su reino, porque Dios es fiel y no miente. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.